noches. Bueno, el día de hoy vamos a continuar trabajando con unas funciones básicas. Hoy vamos a estar trabajando con varias. Vamos a trabajar con lo que es la de promedio, la función más y la función min, que son unas funciones también muy básicas. Funcionan casi que igual a la de suma, ¿verdad? Que va a ser muy fácil que las comprendamos, muy fácil que las entendamos, porque yo creo que la de suma la entendimos bien, ¿o no? No, está muy enredada la de suma. ¿Cierto que no? Está sencilla. De igual manera, ahorita que vamos a estar trabajando en estas, vamos a ver de nuevo los mismos procedimientos que utilizamos en la de suma. ¿Listo? Entonces, para que empecemos con este tema, vamos a realizar, por favor, estos dos cuadritos. Ya ustedes son expertos en realizar cuadritos, ¿cierto? Ponerlo más para acá para que quepan. Vamos a hacer estos dos cuadritos, por favor. Voy. En esto. ¿Qué será un promedio? ¿Qué es un promedio? ¿Han escuchado la palabra promedio? Porcentaje dicen por allí. Más o menos dicen por acá. No sé quién dijo, pero era más o menos. ¿Qué es un promedio? A ver, promedio. ¿Dónde han escuchado la palabra promedio? ¿En qué se utiliza, por ejemplo? ¿En dónde? Las notas del colegio. Sí, en las notas del colegio. Muy bien. ¿En qué más han visto un promedio? Nosotros lo manejamos como, por ejemplo, si en 6 meses lleva un consumo de 4 o 5 metros cúbicos, entonces nos basamos en eso para promediarle el menor está malo. Entonces nos basamos en esos 5 metros. Si el promedio está entre 4 y 6, nos vamos a basar en eso para cobrar. Muy bien, mire lo que él ya nos dice, un ejemplo muy práctico. En la empresa del agua, ¿qué hacen? Por ejemplo, que se dañó el contador y no lo pudieron medir, o ese día que pasó el señor midiendo, habían amarrado el perro bravo ahí donde está el contador y no pudo, no arrima a nadie, ¿cierto? Entonces no pudo acercarse allá a mirar la lectura del contador. Entonces, ¿qué hacen ellos? No le van a dejar ese mes de gratis que porque no pudieron arrimar a mirar cuánto era. Promedian el consumo de los últimos 6 meses y el promedio de esos últimos 6 meses es lo que le van a cobrar en ese mes que no pudieron llegar a hacer la lectura. Muy buen ejemplo. Por allí nos hablaban de las notas. ¿Cómo así que en las notas se utiliza un promedio? A ver, ¿qué nos cuenta de eso? En las notas se utilizan promedios. Sí. ¿Y cómo? A ver, cuéntenos, Francés. Eso mide como los 4 periodos. Sí. Los miden y dependiendo de eso se interpretan y ya de acuerdo a esos datos se arroja pues se decían si va bien, si va mal, si necesita recuperarse. Exacto, muy bien. Entonces, por ejemplo, usted sacó un examen en 5 y sacó otro examen en 3 y le dicen que la nota que le van a poner es el promedio de esos dos exámenes, entonces ¿en cuánto le caería la nota? ¿En cuánto? Sacó un examen en 5 y el otro en 3. ¿Cuál sería el promedio de 5 y 3? 4. Sí, sería 4. ¿Sí sería 4 o no sería 4? Sí, sería 4, ¿cierto? ¿Por qué sería 4? Porque es un punto intermedio, entre varios valores. En este caso, para sacar un promedio, la forma más fácil, más rápida y más práctica. Hola, ¿cómo estás? En este de acá, venga acá en este. ¿Saben qué pasó? Es que todos los rotativos pusieron de acuerdo para ese noche hoy. ¿Cierto? Hágale montaje en ese. No, hágale aquí de una. Hoy los que van a trabajar son ustedes, yo no. Bueno, entonces, según lo que ustedes dicen, el promedio, ¿qué es? Como decían por acá, algo que me sirve para interpretar ¿qué? Unas cifras. En este caso, estamos hablando de unas notas. Ven que, por ejemplo, en las calificaciones siempre nos ponen promedio final. ¿El promedio final qué es? Es el promedio de todas las notas de todo el periodo, que un taller, que un examen, que una actividad, que no sé qué. Entonces al final se saca el promedio de todo eso. ¿Y cómo se saca el promedio de algo? Ahorita les puse un ejemplo muy fácil, muy rápido y de uno me lo dijeron. De entre 5 y 3 y de una dijeron 4. Uno lo mira, 5, 3, ¿qué hay en la mitad?
4, facilito, pero cuando ya son varias notas, si yo les digo, por ejemplo, 3,8, 4,5, 5, un 2, un 3,7, ¿cuánto es el promedio? Eso me debe por la cantidad que se sumó. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí en ese caso? Como ya son muchas cosas, muchas notas, muchos valores, ya mentalmente ya uno no le va a dar, ¿cierto? Es entre 3 y 5, estaba de 1 en la mitad, lo sabíamos. Cuando son ya varias cosas, varias notas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer lo que nos dice la compañera Daniela, ¿cierto? Daniela, tenemos que sumar todos los valores. ¿Qué saca un 4,8? 4,8, más un 3,5, más un 4,2, más un 5. Y ese resultado que nos dé lo tenemos que dividir entre la cantidad de notas que eran, que fueron 5 notas. Que sumé todo eso y me dio 18,3. Ese 18,3 lo divido entre 5 y esa va a ser la nota final. ¿Listo? Y ahí se obtiene ya como tal la calificación del estudiante. En Excel nos libramos de hacer todo ese paso, de hacer todas las sumas y después de tener que dividir entre la cantidad de datos. ¿Qué hacemos en Excel? Utilizamos una función que se llama promedio. La función hace todo. La función hace la suma y la función hace la división. ¿Cómo va a funcionar? De la misma manera que la función de suma. Vamos a ver que podemos hacerlo de las mismas formas. La primera manera, vamos a ver si tienen buena memoria. La primera manera que utilizamos la suma, la función de suma, fue seleccionando ¿cómo? Una por una y separábamos con el más, con punto y coma. Con el más, pero fue sin función. Pero cuando utilizamos la función de suma, la primera manera fue separando con punto y coma. En promedio lo vamos a hacer de la misma manera. Yo hoy, como tengo asistente, yo voy a relajar. Señorita, en el recuadro amarillo del promedio, entonces vamos a insertar. ¿Cómo empezamos siempre una función? Igual. Es igual. En este caso, ¿qué vamos a poner? Es, por ahí nos dicen que suma. Suma, no, ya la suma pasó de moda. Ya estamos en promedio. Entonces, igual, promedio. ¿Me muestras dónde está esta la que estaba? Shift es esta moda y es igual en el cero, igual. Es igual promedio. Igual promedio. ¿Listo? Primero vamos a hacer uno por uno. Entonces escribe ahí igual promedio. Igual promedio. Ahí le seleccionamos la función promedio. Miren que promedio tiene también varias opciones. Promedio, promedio sí, con justo, promedio A y B de promedio. ¿Cuál será la que necesitamos? ¿Y cuál es la manera rápida de seleccionarlo ahí? Con la tecla tabulador. ¿Tabulador? No, miren que con el interno. No da. Tabulador. ¿Cuál es tabulador? Las dos flechitas. Esto de acá. Mira. Estas dos flechitas. Se va a apagar. Conectémoslo aquí. Entonces con tabulador, de una se nos va a seleccionar ya la función del promedio. Después de que la seleccione, entonces ¿qué empezamos a poner? Lo primero que nos va a pedir los argumentos de la fórmula es ¿cuál? ¿Qué es lo primero que nos pide? El primer número. Y después del primer número, exacto. Entonces ya ustedes saben de ahí en adelante que sigue. ¿Se aprieta durito acá o solo se toca? ¿Cuál? Con este mouse, ¿se aprieta durito o solo lo toco? Ese es suavecito. Solo toco. Ay, qué bueno. Eso, muy bien. Punto y coma. Voy. El punto y coma es con El punto y este. coma con shift. Con y este. sí, y míralo, aquí está. Listo. Exactamente, muy bien. Después, ¿qué sigue? El otro. Selecciona el otro. Selecciona el otro. Hoy. Dime. Selecciona el otro. Muy bien, entonces miren, y ya la compañera nos lo dice. ¿Cómo es que es tu nombre, amor? Angie. Angie, que ya Angie nos lo acabo de hacer. Promedio, C3, punto y coma, C4, punto y coma, C5, punto y coma,
C6. Después de C6 va otro punto y coma. No. ¿Por qué no va otro punto y coma después de C6? Exactamente. Por ejemplo, miren, ahorita en el grupo de la tarde hay muchos que pusieron punto y coma ahí al final y el resultado no les daba y no les daba y no les daba lo mismo. Si ponen punto y coma al final y ya terminamos ahí, no ponemos nada después, él va a tomar como si ahí hubiéramos puesto un 0. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Al poner un 0 va a rebajar mucho el promedio. Haga de cuenta que si es un examen, si son las notas suyas, como si tuviera un 0, le va a rebajar el promedio totalmente, ¿cierto? Entonces, ahí ya terminamos con este. Voy a iniciar a cerrar porque es una fórmula simple. ¿Cuánto les dio a ustedes? 42,5, ¿cierto? Entonces, miren que funciona exactamente igual que la de suma. Que la de suma, ¿cierto? ¿Alguna diferencia? No, lo mismo. Ahora, en el segundo, en el de carnicería, lo vamos a hacer ahora, pero seleccionando el rango. ¿Cómo es seleccionar el rango? Pues toda la tica de los. Muy bien, seleccionando directamente todos los números. Vamos a ver si se acuerdan cómo es esa. A ver, Angie, si se acuerda. Ahí Angie tiene la presión de todo el público. ¿Entendió? Sí, sobre nada. Ah, Ok, cierto. Es un poquito más adelante. Ah, listo. ¿Cuánto le dio a ustedes? 35. Muy bien, por aquí Angie también le dio 35. Fácil, ¿cierto? Simplemente ponemos igual promedio y seleccionamos todo el rango de datos. Ahí no tenemos ninguna complicación. Tenemos que todos por allá salen de. Mientras tanto, ¿cuál era la otra forma? Acuérdense de suma. ¿Cuál era la otra manera de hacer las sumas? ¿Con la qué? Con la MLB. Ah, sí. La herramienta de su suma. Listo, ahí la selecciono. Y aquí, este, otro. Bueno, para hacer la otra, ¿qué vamos a hacer? Resulta y sucede, ya ven, vale, resulta y sucede que aquí abajito tenemos otros datos. Para que no tengan que hacer todo el cuadro de nuevo, ¿qué podemos hacer? Copiar y pegar. Copiamos, pegamos y simplemente cambiamos los datos. Yo creo que este tiene uno más. ¿Cierto que tiene uno más? Y nos acordamos cómo insertamos una nueva fila. Con control más, muy bien. Tenemos que hagan ese para que hagamos aquí estos otros dos ejemplos. Voy. ¿Sí se acuerdan cómo se copia? Seleccionamos todo, ¿cierto? ¿Cuál es el atajo para copiar? Control G. Control C. Muy bien. Después nos paramos entonces más abajo donde queremos pegar. ¿Y cuál es el atajo para pegar? Control V, que ella nos va a crear la copia del cuadrito. Ya simplemente le modificamos los datos y agregamos la fila que les haga falta. Claro que sí. Selecciono todo. Control y la C de casa. Ahora te pasa. Pero esa no tiene. Bueno, ahora en
En la tercera, ¿se recuerdan cuando hicimos la de suma? Que de una manera muy rápida, muy fácil, ¿cierto? ¿Sí la recuerdan? ¿Cuáles eran? La de autosuma, ¿cierto? Resulta y sucede que para promedio también la tenemos. ¿Dónde estará? Allá mismo donde está la de autosuma, hay una flechita. En esa flechita vamos a entrar y vamos a buscar la de promedio. Es un inicio. Entonces nos paramos primero en la celda donde queremos hacer el promedio. Exacto. Ahora ya vamos a pestaña inicio. Pestaña inicio. Y buscamos, ¿cuál buscamos? La de autosuma, la que es como una N al revés, esa muy bien. Y miremos que ahí está promedio. Entonces seleccionamos la de promedio y automáticamente él nos va a insertar toda la fórmula. Ya lo único que tenemos que hacer es Enter. Ya le damos Enter y nos dio. ¿Cuánto le dio? ¿Ustedes cuál estaban haciendo? La del pan, dos las galletas. ¿Sí? Sí. Hagan la otra también de la misma manera. Entonces, para hacer promedio, vamos a utilizar solo esas tres maneras. Completen la otra, no hay problema. Exacto, 52. Por los valores. Miren que aquí hay otros valores diferentes. Un momentico, yo regreso esto hacia atrás. Yo miro a ver si. Esta, ¿cierto? Esta sí es. Sí, pero es que en formas son diferentes. Ajá. Entonces, por eso es que ellos. A ver. Inicio y promedio. Esta. 52. ¿Cuánto les dio a ustedes? 52. Listo. Ahora en la de pan y todo eso, ¿cuánto les da? 52 también. ¿Por qué? Son los mismos valores, ¿cierto? Bueno, cuando estamos utilizando cualquiera de estas fórmulas, aunque ya la hayamos hecho, si nosotros modificamos las cantidades, la fórmula se nos va a actualizar automáticamente. No tenemos que volver a hacer la fórmula. Por ejemplo, que en este caso, que los panes ya no son 50, sino que son 90. Cambiemos en alguno de ellos los panes por 90, en uno solo de los cuadros. Sí. Varía el promedio, ¿cierto? Miren que automáticamente la fórmula se actualiza. No tenemos que volver a hacer nada nosotros. Simplemente modificar el valor que tenemos que modificar y el resultado automáticamente se nos va a actualizar. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ahí acabamos de utilizar la función promedio. Vimos que funciona prácticamente igual que la función de suma, que ya la habíamos visto. Entonces en esta, ahorita que ya que la vamos a anotar, no vamos a escribir con tanto detalle todo lo de suma, sino que vamos a resumir mucho solo como para que no lo olvidemos, ¿listo? Entonces vamos a sacar el cuaderno y vamos a poner como título función promedio. Función promedio. Función promedio. Función promedio. El promedio es un punto intermedio. El promedio es un punto intermedio entre diferentes valores numéricos. Promedio es un punto intermedio entre diferentes valores numéricos.
numéricos, coma, para obtenerlo, debemos sumar las cantidades y dividir el resultado entre la cantidad de números que hemos sumado. Ejemplo. Un estudiante obtuvo las siguientes notas. Dos puntos. 4,8, 4,8, un guioncito, 5, 3,8, un guioncito y 4. Bueno, listo. Esta parte. Al sumar estas notas, obtenemos, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto da? Vamos a ver quién es el primero que hace la suma. A ver, corran, primero que la haga gana un premio. Yo la tumbé a Y ya no lo voy a hacer. ya no te participar. ¿Quién dio 32? ¿Quién dio? Vamos a ver si sí. ¿Quién corrobora? ¿Cuánto da? Sí, a todo eso, no a todo eso. Ya estoy sospechando de tu 32. ¿Cuánto? Tampoco, tan poquito. ¿Cuánto suman? Solo la suma de esas notas. 17. Eso, ya no cae. Ah, que sí, de verdad. ¿Cuánto le dio la suma? 17.6. Entonces obtenemos 17.6. Obtenemos 17.6. Entonces, ¿esta es la nota final del estudiante? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien. Entonces, punto aparte. Este número, punto seguido. Este número debemos dividirlo. Este número debemos dividirlo ¿entre cuánto? ¿Cuántas notas eran? 4. Muy bien, este número debemos dividirlo entre 4, que es la cantidad de notas. Entre 4, que es la cantidad de notas. Entonces, ¿cuánto da? ¿Cuánto va a ser la nota final? ¿Cuánto? 14, no. 4.4. Están inventando un número. No, 14. 4.4. Sí, listo. Entonces ahí ponemos. Entonces la nota de qué íbamos. Leímos esa cantidad de 4 que es la nota y nos da como resultado 4.4. Nos da como resultado 4.4. Punto aparte.
punto aparte. En Excel, podemos utilizar la función en mayúscula. ¿Cómo se llama la función? Promedio. En Excel podemos utilizar la función promedio. En Excel podemos utilizar la función promedio. Coma. Esta ya está programada. Ya está programada para que automáticamente haga ¿qué? Haga la suma, haga la división y lo único que nos desea el resultado, ¿cierto? Entonces ya está programada para que automáticamente haga el proceso anterior. Ya está programada para que automáticamente haga el proceso anterior. Punto y seguido. Podemos usarla de la misma manera que utilizamos la función suma en mayúscula porque es el nombre de la función. Podemos usarla de la misma manera que utilizamos la función suma. Ejemplo, parte. Primero, vamos a poner el primer ejemplo. ¿Cuál era el primer ejemplo? Donde utilizábamos la selección de celda por celda, ¿cierto? ¿Cuál era el de celda por celda? Hágalo aquí, Angie, por favor. Ese era el de la... Igual, promedio. Igual, promedio. Entonces copiamos ese ejemplo. El de punto y coma, celda por celda, separada con punto y coma. Igual, promedio. Exacto, la primera. Punto y coma. La que sigue. Ahí Angie le está haciendo el ejemplo. Punto y coma. Se le repitió ese. Sí. Corre SC5. Le quedó una repetida. Ah, quedó en 2 veces, sí. Si se puede, si se la van a borrar, solamente se borra ese. Borra solo ese, sí. Ah, bueno. Ahí ya le das al de. A borrarlo otra vez porque le quedó un signo igual. Le agregó 2 puntos. Eso. Ahí sí, punto y coma. Y ya el último de abajo. Ese sería el primer ejemplo. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Bueno, ahora, el segundo, punto aparte, segundo ejemplo. ¿El segundo cuál era? ¿Utilizando un qué? Un rango, muy bien. Entonces vamos a hacer al lado de ese rango ahí que listo. Igual. Ese se pone promedio. Y ahí ya seleccionamos todo el rango. Muy bien. Este sería el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, utilizar rangos. Y ahí está el ejemplo. Igual promedio, F3, 2 puntos, hasta F6. Sí. ¿Qué es lo que indican los 2 puntos? Eso que abarca todo desde la primera hasta la última.
tercero. ¿Hasta ese? El tercero. ¿Cuál era el tercero? Muy bien. Entonces el tercer ejemplo es utilizando la función de autosuma. ¿Y ese cómo nos quedaría ahí cuando lo hacemos? ¿Cómo queda el ejemplo? Vendría a quedar igual que el de rango, ¿cierto? Porque autosuma, ¿qué es lo que hace? Selecciona todo el rango de una vez. ¿Es esto en autosuma? Está arriba y le damos arriba donde está la línea al revés, como le llamamos. Y promedio. Le pueden anotar tercero, utilizar la función promedio que está con el icono de autosuma. Primero hay que seleccionarlo, La ¿cierto? función promedio que está con el icono de autosuma. Oye, solo te paras en ella y ya le das allá. Dale la flechita y ahí la seleccionas. Dale clic y listo. Sí. Listo. Utilizar la función promedio que está con el icono de autosuma. Está escondidita. Cuarta. Hay cuarta. Pero antes de escribirlo la vamos a hacer. La va a hacer allí. Ustedes. Resulta y sucede que si queremos obtener el promedio de estos 4 cuadros, están iguales, ¿cierto? No importa. Queremos obtener el promedio de esos 4 cuadros, por ejemplo, en H8. Párate en H8 años. En H8. Ahí en H8 vamos a hacer el promedio de esos 4 cuadros, pero la condición es que no podemos coger los totales ya, los que tienen promedio, sino que queremos coger todos los rangos. ¿Será que sí podemos o no podemos? Sí, igual que lo hicimos con la de suma, ¿cierto? Hacer el promedio en este caso de varios rangos simultáneamente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Igual, promedio. Igual, promedio. Entonces ahí seleccionamos todo el de las frutas. Muy bien, sin coger abajo el total. Hasta ahí. Listo. Ahí que seguiría entonces. Punto y coma. Exactamente, ahí ya tenemos el primer rango. Entonces para pasar a seleccionar el rango siguiente, ponemos punto y coma y ya podemos seleccionar el otro rango. Ahí que seguiría. Otra vez punto y coma, vamos para el tercero. Muy bien, otra vez punto y coma. Y el cuarto. Listo. ¿Y qué falta? Enter. Y listo. ¿Cuánto les dio a ustedes? 48,33. Muy bien. Entonces miren que podemos también coger varios rangos. Igual que en suma, podemos usar varios rangos, acá también podemos hacerlo. Entonces escriban ahí ese ejemplo. Ábrela otra vez, Kelly, por favor, la fórmula. Das 2 veces clic y ya muestra la fórmula. Acá. ¿Sí? Así. Entonces le ponemos ahí como teoría. Podemos también promediar varios rangos. Y hacen el ejemplo ahí de 3 rangos a 4 rangos. Hola, voy. Podemos también promediar varios rangos y ese sería el ejemplo de varios rangos. Claro, ahí está. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya que entonces tenemos en este caso el último ejemplo utilizando pues varios rangos para sacar un promedio, vamos a pasar a la siguiente función, pero vamos a marcar esta hojita. Acá donde dice hoja 1 le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner el nombre promedio. ¿Cómo es que cambia el nombre? Muy bien, damos doble clic ahí donde dice hoja 1 y vamos a poner el nombre promedio. Promedio.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta hoja que ya tenemos hechecita, la vamos a copiar completa, pero no con copiar y pegar, sino utilizando una herramienta que es para copiar toda la hoja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle ahí abajo encima del promedio, clic derecho. Clic con el botón de la derecha. Nos va a aparecer un menú de opciones. ¿Cuál de esas opciones será la que podríamos utilizar para lo que necesitamos? Ah, excelente. Vamos a darle ahí, mover o copiar. Y ahí dice para seleccionar a dónde. Exactamente, miren, aquí ya nos está mostrando en qué parte queremos crear la copia, si la queremos crear antes de esta o al final. Y en la parte de abajo hay un cuadrito que dice crear una Copia nueva. Exactamente, crear una copia, lo vamos a marcar. Vamos a marcar ese cuadrito que dice crear una copia y le vamos a dar en aceptar a ver qué pasa. Voy, le damos en aceptar. Sí, para que no la cree después. Si no le marcamos el de mover al final, no la crea antes, pero eso no es problema porque igual la podemos mover con lo que queramos. Sí, bueno, entonces nos crea una nueva hoja. ¿Cómo se llama la nueva hoja? Promedio 2. A esa hoja promedio 2 le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner min. Min, la abreviatura de mínimo. Min. El promedio 2. Promedio 2, le cambiamos el nombre, le ponemos el nombre min. ¿Listo? Min. Cambiamos el nombre. Min. Ahora vamos a cambiar, donde decía promedio, vamos a poner min, y min. Y vamos a hacer algunos cambios en los números. Por ejemplo, aquí habían 50 panes, vamos a poner 20 panes. Habían 40 galletas, vamos a poner 15 galletas. Vamos ahí unos cambios. En este otro, este es el mismo. Cambiarle también por otras cantidades. 14, 15, pónganle cualquier número. No tienen que poner exactamente los mismos míos, pueden utilizar cualquier número. Lo importante es que le cambiemos algo por ahí. Y vamos a borrar los resultados, estos. Nos paramos en cada uno y suprimir. Me paro en este, suprimir, me paro en este, suprimir, me paro en este y suprimir. Aquí también tengo una fórmula, la voy a suprimir también. Entonces ya debemos tener los 4 cuadritos ya preparados para que busquemos los valores mínimos. ¿Qué será min? Una fórmula que nos puede servir para obtener el valor mínimo entre un rango de datos. Es decir, él va a buscar en todos esos números y nos va a decir cuál es el número menor, cuál es el número más pequeño. ¿Cuándo lo podemos emplear? En muchos casos. Por ejemplo, que es que usted tiene una base de datos y usted necesita saber cuál es el valor más pequeño de las ventas de todo el mes. Entonces él automáticamente te va a buscar en todos los valores de las ventas y te va a mostrar cuál es el valor más pequeño de ventas de ese mes, o sea, cuál fue el día en que menos se vendió. ¿Cómo funciona? Nos va a funcionar exactamente igual que la de suma y que la de promedio. Vamos a tener las mismas formas de usarla. La primera manera era la más larga. ¿Cuál era la más larga? Con punto y coma. Vamos a hacer esta primera con punto y coma. Entonces, igual
min igual min igual min. Ahí nos van a aparecer varias relacionadas a min. En este caso, ¿cuál será? La primera. ¿Qué es lo primero que nos pide? Igual. Muy bien, lo mismo, número 1. ¿Cuál va a ser? Este. Punto y coma. Aquí, chicas y chicos, tengamos muy en cuenta algo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Mirar acá los argumentos de la función. Después de número 1, ¿qué me está pidiendo? Punto y coma, ¿cierto? No en todos los computadores les va a pedir punto y coma. En algunos se pueden encontrar con el caso de que sea una sola coma, sin punto y coma, solamente la coma. ¿Por qué motivo? Por la configuración como tal que tenga ese teclado en ese computador. Entonces, por eso, en este caso, él nos está mostrando que es punto y coma, pero si ustedes en algún momento están en otro equipo y no les pide punto y coma, no peleen con él, pongan lo que él está pidiendo. Para eso él nos está mostrando ahí los argumentos de la función. Fijémonos en eso, que le puse punto y coma y no me dio error. Mire si es punto y coma o si es solamente la coma, ¿listo? En nuestro caso, aquí todos estos equipos usan punto y coma. Después, ¿qué sigue? El número 2, punto y coma. El número 3, punto y coma. Y el número 4. Y no olviden que después del último no debemos poner punto y coma, porque ahí ya terminamos. Ahí ya le damos Enter. ¿Cuánto nos dio el primero? A mí me dio 20. ¿Será 20 el número más pequeño de todos esos números? ¿Sí es el más pequeño? Sí, ¿cierto? ¿Qué es que se acabaron las manzanas? Y nada más quedaron 3. Pongamos 3 manzanas y le damos Enter para confirmar a ver qué pasa. Automáticamente el resultado de min nos va a mostrar que lo mínimo en este caso ya son 3, ¿cierto? El de carnicería lo vamos a hacer con rango, al igual que los dos anteriores. ¿Cómo sería con rango? Igual, min, y seleccionamos todo el rango. Ahora mira, min y seleccionamos todo el rango. ¿Y el que sigue? Entonces, ¿el que sigue cómo era? Con una función igual, pero de la función. Exactamente, donde está lo de la función de autosuma. Ahí ya vamos a encontrar la de min. ¿Hola? Listo, ya lo hicieron con la función. Entonces, ¿cómo sería de manera automática? Entonces vamos a la herramienta de autosuma, seleccionamos min y listo. Ahí me está mostrando que el mínimo en este caso son 15. 15 galletas sería el mínimo. Pero en esta la voy a hacer con la misma. Vamos en esta con la misma. Min. Automáticamente lo selecciona y me dice que en esta el mínimo son 8. Quedan solamente 8 tartas. 8. Se les va a dar diferente si tienen números diferentes, obviamente, ¿cierto? Dime. Esta con la misma de autosuma, acá, min. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a copiar esta hoja. Clic derecho, abajo en min, clic derecho, mover o copiar,
crear una copia y aceptar. Nos creó una copia. ¿Cómo se llama la copia? min2. A esta le vamos a poner el nombre más. ¿Listo? Más. Si mínimo era para obtener el valor mínimo, el valor más pequeño, entonces más, ¿para qué será? Para obtener el valor más alto, ¿cierto? Como ya sabemos cómo funciona, lo vamos a hacer. Van a hacer ustedes solitas y solitos. Las mismas 3 maneras. Voy a borrar los resultados. Borramos los resultados de ahorita. Y le vamos a cambiar que es más. Aquí vamos a traer es con más. Listo, y ustedes lo van a hacer. La primera era ¿cuál forma? Con punto y coma. Entonces ya no es igual min, sino igual más. Igual más. Entonces en la primera con punto y comas. ¿Cómo les fue? ¿Ya están todas listas? ¿Todas? Entonces la segunda era con el rango. La tercera era con la herramienta automática, acá en suma. Aquí le pongo la de más. Y la última también la voy a hacer con la misma, más. Ahí están. Entonces aquí me dice que el valor máximo de este rango es 60. Veanlo acá. El máximo de este es 50. El máximo de este es 100. Y el máximo de este es el mismo, 100. Listo. Entonces de esta manera podemos utilizar la función más y la función min. Vamos al cuaderno. Ponemos como título función más y función min. Función más y función min. Función más y función min. Punto aparte. Estas funciones nos permiten obtener como resultado el valor más alto o el valor más bajo de una serie de datos.
corto y seguido. Para utilizarlas, seguimos los mismos pasos. Para utilizarlas, seguimos los mismos pasos que la función suma y promedio. Que la función suma y promedio, coma. Lo único que debemos cambiar ¿qué es lo que debemos cambiar? El nombre de la función. Lo único que debemos cambiar es el nombre de la función. Necesitamos escribir ejemplos de esto. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que la de promedio, lo mismo que la de suma. Ahí no cambia nada. Lo único que cambia es el nombre de la función. ¿Listo? Muy bien. Vamos a crear otra nueva hoja. Vamos a crear otra nueva hoja. Listo. Bueno, entonces hasta ahí ya hemos visto el uso de las funciones más básicas que tiene Word. Ahora vamos a estar mirando algunas cositas, algunos truquitos que vamos a necesitar tener en cuenta, en especial la próxima clase que vamos a hacer una actividad. Bueno, vamos a pararnos en A1 y vamos a escribir la palabra lunes. En A1 vamos a escribir la palabra lunes. En A1, una nueva hoja, nos paramos en A1 y vamos a escribir la palabra lunes. ¿Listo? Ya estamos en A1 y ya escribimos lunes. Bueno, ahora vamos a mirar algo. Una celda como tal, podríamos decir que está compuesta de varias partes. Aunque uno simplemente ve ahí un solo cuadrito, esa celda tiene varias partes. Tenemos la parte de adentro de la celda, tenemos el borde de la celda y tenemos este pequeño cuadrito que está en la esquina inferior derecha de la celda. O sea que aquí tranquilamente podríamos estar hablando de que una celda tiene ¿cuántas partes? 3, ¿cierto? ¿Cuáles 3? El centro, el borde y el cuadrito. Cada una de ellas tiene una función diferente. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre coger una celda desde un lado y cogerla desde otro. Vamos a empezar probando por el centro de la celda. Si yo me paro aquí en el centro de lunes, con un solo clic presiono y dejo presionado y me muevo, ¿qué pasa? Selecciono, ¿cierto? Selecciono un rango. Si lo hago desde el centro, háganlo desde el centro, no vayan a pararse en el borde, solamente en el centro de la celda, la parte interna de la celda. Presiono, dejo presionado y si voy moviendo el mouse, se va seleccionando un rango, ¿cierto? ¿Todo les pasó eso? Perfecto. Ahora, ya no nos vamos a ubicar en el centro de la celda, o sea, adentro de ella, sino en el bordo. ¿Cuál bordo? Puede ser este bordo o puede ser este, pero no en el cuadrito de la esquina, ese todavía no. En cualquier bordo, puede ser en este. Cuando nos paramos en el bordo de la celda, ¿qué nos aparece? Unas flechitas que nos indican arriba, abajo, izquierda y derecha. Nos está indicando que podemos mover esa celda para cualquiera de esas direcciones. Presionemos ahí el botón izquierdo y lo dejamos presionado. Y movamos esa celda y la vamos a poner en B3. Llegamos a B3 y ahí soltamos. Se debe haber pasado el lunes para B3. ¿Sí se pasó? Sí. Entonces, ¿el borde de la celda para qué sirve? Para pasar de... Para mover.
para mover, ¿cierto? El borde de la celda sirve para mover. Si tengo varios datos, ¿será que me deja mover varios datos? Vamos a escribir por acá debajo del lunes, escribamos martes. Escribamos martes. Vamos a seleccionar los dos. ¿Cómo es que se seleccionan? ¿Del bordo o de la parte interna de la celda? Entonces me paro en la parte interna del lunes, lo dejo presionado y bajo hasta martes. Ahí quedaron los dos por dentro del recuadro verde, ¿cierto? Miren que hay un recuadro verde y está cubriendo los dos. Ahora me voy a parar en cualquier borde de ese verde. Presiono y movamos esto para otro lado. Vamos a moverlo por acá para la D. Se van las dos cosas, ¿cierto? Entonces, sin importar la cantidad de datos que sean, las podemos mover de esta manera. ¿Qué es una tabla? Que la empecé donde no era. La selecciono toda, la presiono en el borde y la llevo para donde yo la necesito. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a volver a poner el lunes, solamente el lunes. Vamos a dejar el martes ahí abandonado. Vamos a volver a poner el lunes arriba, en A1. ¿Listo? Ahora, ¿cuál parte de la celda nos falta? La esquinita, el puntico misterioso de la esquina. Vamos a pararnos sobre él. ¿Qué nos aparece cuando nos paramos? Una cruz negrita más pequeñita, ¿cierto? Vamos a presionar esa cruz negrita, la vamos a dar presionada y vamos a arrastrar hasta el domingo. Ya van a comprender por qué hasta el domingo. Porque la de organizada. Exactamente. ¿Ya llegaron hasta domingo? Sí. Entonces, esa esquinita, ese puntico de la esquinita, me sirve para crear series de datos. En este caso, estamos creando una serie de los días de la semana. Él sabe que después de un lunes que sigue, un martes, por eso automáticamente nos puso la secuencia, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahora, en B1, hagan ustedes en B1 los 12 meses del año. Empezando desde B1, pues no es que todos 12 van a caer en B1. ¿Listo? Hasta la está muy rápida ya. No la coge nadie ya, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ¿qué ponemos primero? Enero, nos paramos en la celda de nuevo, cogemos el puntico y arrastramos. Y él me va mostrando en qué mes voy. Voy en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuando ya esté listo, suelto. Si no estoy listo para soltar, no tengo afán. Hay muchos de ustedes que se desesperan porque se pasan y lo sueltan de una. Creen que soltándolo él va a caer donde es. No, miren, lo tengo presionado todavía. Si me paso, que es que me fue la mano y me pasé, ¿qué importa? Lo importante es que usted no lo suelte. Si usted no lo suelta, usted vuelve otra vez y le da de para arriba y él empieza otra vez a subir, hasta que llegue hasta donde uno necesita. Que se me fue para el otro lado. En este caso no me deja ir porque está creando una serie, no me deja ir hacia la derecha. Pero mire, sin soltarlo, me fui hasta por allá, hasta quién sabe qué año, y volvió otra vez a subir. Ahí ya estoy seguro, ahí lo suelto, ¿listo? Entonces cuando estén seleccionando un rango, una fórmula o algo, si se pasan, no lo suelten. Desde que usted todavía lo tenga presionado, simplemente regresa hasta donde usted en realidad necesita estar, ¿listo? Entonces ahí tenemos hasta diciembre. Ahora, Una pregunta, pues. dime. Igualmente sirve para uno hacer números. O sea, los números que Ese es el que sigue. Y lo van a hacer ustedes, los números del 1 al 10. Vamos a ver. Se puede poner los números al tiempo y usted los ponga. Exacto, ya vamos a ver eso también. Vamos a hacer los números del 1 al 10 en la que sigue. ¿Ves? Vamos a ver, ponemos el 1 y lo arrastramos. Vamos a arrastrarlo hasta el 10 a ver qué pasa. Muy bien, nos puso todos 1, ¿cierto? Pero al final, miren, cuando terminaron los unos abajo nos apareció un cuadrito.
Sí, justo apenas terminó nos aparece un cuadrito que se llama, ¿cómo se llama? Opciones de autorrelleno. Muy bien, claro, aquí está. Opciones de autorrelleno. Démosle en ese cuadrito un clic. Ahí vamos a encontrar varias opciones. ¿Cuál de esas opciones será la que nos podría servir para que él continúe los números? Serie de relleno, muy bien. Que continúe la serie como tal. Si seleccionamos la que dice serie de relleno, miren que automáticamente cambió los números y me puso los números del 1 al 10. Muy bien. Hola. ¿Cómo se hace para que, pues por ejemplo, en el trabajo que yo tenía, a veces me confundía? ¿Por Y cada qué? que solo me bajara el lunes, pues en una serie de datos que yo manejaba y me bajaba ya en serie de datos. Vamos a hacer lo contrario, lo que ella dice. Ella decía que necesitaba poner el lunes, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer lo mismo, pero al contrario. ¿Cómo así? Vamos a poner el lunes. Otra vez. Supongamos que ella necesita el lunes 10 veces. Entonces vamos a arrastrar hasta la fila 10. Hasta la fila 10. Él siguió lunes, martes, miércoles, él siguió la serie, ¿cierto? Entonces, ¿qué cambio hacemos para que no siga la serie? Muy bien, entramos en el cuadrito opciones de autorrelleno. En este caso está en serie, tenemos que darle en la de copiar celdas. Y miren que ya siguió con la lunes. Esto, entonces de ese cuadrito podemos escoger qué queremos. Que siga la serie o que copie la misma información. Bueno, ahora, resulta, sucede y acontece es que Marianela así exigente que ya no necesita lunes, sino que necesita día por medio. Que necesita el lunes, después el miércoles, después el viernes, después el domingo, después el martes, un día sí y un día no. ¿Cómo le decimos eso a Excel? ¿Qué se le ocurre? A ver, explore. ¿Cómo le hacemos para que nos salga día por medio? Empezando desde el lunes, el martes que no nos salga, pero el miércoles sí. Prueben a ver, vamos a ver quién lo descubre primero. Ya, muy bien, Franceli. A ver, ¿quién más? No les vaya a decir, no las apete, las que sufran. Porque se puede colocar, digamos, lunes, miércoles. Sí. Lunes y abajo miércoles. Y ahí ya se puede salir. Muy bien, esa es la forma. No la repitan, no la repitan. ¿A quién les dio ya? Echen la mano, yo veo. A 2 nada más, 3, 4, 5. ¿Quién da más? 6, 7. A ver, otro momentico, a ver. Ya, Manuel, ya. Ese que es la cabeza. Mero crack. La cabeza. Muy bien, ya te dio. Excelente. Ah, sí, te la están volando. Alejandra, ya. Nada, ¿qué pasa, Alejandra? Kelly, ya te dio. Nada, ¿qué pasa? ¿Qué? Ya le pastelearon y todo, vea. Vale, ya. No te dio. Cuéntenme cómo lo hicieron, a ver, cuéntenme. Entonces escribo lunes, miércoles. Muy bien, seleccionamos lunes y miércoles. Cojo la esquinita y ahora
arrastro, vea que quedó. Lunes, miércoles, viernes, domingo. Uno de por medio. ¿Por qué nos funcionó así? Porque le dimos a ese la muestra. Le dijimos, vea, yo quiero lunes, miércoles. Él ya de uno interpretó, este man se salteó uno. Entonces el que sigue haciendo lo mismo, se sigue salteando uno y me va poniendo el que sigue. Él es muy inteligente, ¿cierto? Muy bien. Ahora, resulta y sucede que ya necesitamos los números, pero solamente del 1 hasta el 5 y que vuelva y se repita. Por ahí hasta el 100. Del 1 hasta el 5, vuelve y se repita. Del 1 hasta el 5, otra vez del 1 hasta el 5. Por ahí hasta la fila 100. ¿Qué harían? A ver, ¿qué harían ustedes en ese caso? Se selecciona y le dice que tiene la fila. Como se había puesto. Los números del 1 hasta el 5 hasta la fila 100. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. 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 Hasta que lleguemos a la fila 100. Yo no sé, miren a ver. La confianza. No tengo lógica para Sí, baja, y abajo cuando termine que ya ¿A quién le dio ya? ¿Ya te dio? Muy bien. A ver a quién más le da. Muy bien, excelente. No, del 1 al 5. El 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelve que empiece. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelve y empiece 1, 2, 3, 4 y 5. Del 1 hasta el 5 hasta llegar a la fila 100. ¿Ya? No. copiar y pegar. Van a ir por la fácil, ¿no? La fácil es la que tú estás diciendo. A ver, ¿quién lo hizo ya? ¿Quién le dio así de esa manera? Lina, dinos cómo lo hiciste, Lina. Te escribes el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Y luego qué hiciste? Seleccionaste todos estos números y bajaste hasta la fila 100. Bajaste hasta la fila 100. Vamos a ver si sí funciona como dice Lina. Ya llegué a la fila 100. Muy bien, entonces le damos aquí en el cuadrito y seleccionamos la opción que dice copiar celdas. Él ahí está en serie, por eso me sigo haciendo los números. Pero si le damos en copiar celdas, entonces él que va a repetir lo que yo tenía seleccionado. 1, 2, 3, 4 y 5, y ve y empieza. 1, 2, 3, 4 y 5, y ve y empieza. 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así se va a ir repitiendo el 1, 2, 3, 4 y 5 hasta la fila 100, que fue lo que le pedí. Esperemos a que todos la terminen a ver. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar por aquí a H. Vamos a pararnos en H2. Y en H2 vamos a escribir un número, vamos a escribir 500.000. No le pongan puntos, no le pongan nada, solo el 5 y 5 ceros. Vamos a pararnos de nuevo en esa celda porque al confirmar nos salimos, nos paramos con un solo clic, ¿cierto? Ahora vamos a buscar en la pestaña inicio un grupito que se llama el grupo número. Grupo número, ¿lo encontraron? Bueno, en el grupo número nos vamos a encontrar una herramienta que sirve para cambiar el formato de las celdas. Esto es muy importante, muchachas y muchachos. ¿Qué es el formato de la celda? Es la forma en que esa celda va a estar preparada para recibir datos. Si yo a una celda la configuro para que reciba datos en un formato y le meto datos de otra cosa, ella lo que va a hacer es que va a tratar
de convertir esa información al formato que ella estaba preparada para recibir. Y en muchas ocasiones ocurre esto, que nosotros ponemos algo y ella no lo cambia y le echamos la culpa a él, decimos, él está loco, él se enloqueció, yo escribo algo y ella me pone otra cosa. Es porque ella le está cambiando el formato. Vamos a hacer la prueba. Ahí vamos a seleccionar en primer lugar la que dice moneda. Probemos con moneda. ¿Qué ocurrió? Listo, miren. A los que les ocurrió esto, ¿qué significa? Esto significa que lo que hay dentro de esa celda no cabe. Y si no cabe, tenemos que ampliar el ancho de la celda. Ese error numeral es simplemente por espacio. Si no les cupo, lo amplían. Amplíenlo. ¿De dónde es que se amplía? El intermedio arriba de las dos letras. Listo. ¿Qué pasó cuando cambiamos ese formato a moneda? No está habilitado, es porque estás por dentro de la celda. Recordemos, cuando estamos por dentro de la celda se deshabilitan la mayoría de herramientas. Tienes que salirte y solamente pararte sobre ella con un solo clic. ¿Listo? Entonces miren, cambiamos el formato a moneda, automáticamente Excel nos puso el signo de pesos y nos puso una coma con 2 decimales. Si nosotros no queremos hacer uso de decimales, o no lo utilizan sino en el éxito para hacer los centavos a uno, ¿cierto? Si no queremos hacer uso de los decimales, los quitamos. ¿Cómo los quitamos? Aquí mismo en el grupo número hay 2 opciones, una que dice disminuir decimales y la otra aumentar decimales. Entonces vamos a disminuir hasta que no nos quede ninguno. Ahí tenemos el 500.000, ¿cierto? Listo, muy bien. Volvamos allá a cambiar el formato. Ahora vamos a probar el de contabilidad. Contabilidad. ¿Cuál es la diferencia del de contabilidad de moneda? Muy bien, el signo pesos en contabilidad siempre lo vamos a tener más retirado, al borde izquierdo de la celda. Mientras que en moneda, el signo de pesos siempre va a estar pegadito al número. Entonces, a mí personalmente me parece más organizado el de contabilidad. Cuando son varios números, una fila, una columna de varios números, se ve más bonito en contabilidad, porque va a estar el signo pesos alineadito a la izquierda, no va a estar aquí interfiriendo tanto con los números. Esa es la diferencia. Los decimales volví y los puso, pero si yo quiero quitarlos, vuelvo y los quito. Volvamos a entrar ahí. Vamos a darle ahora en el que dice fecha corta. Fecha corta. ¿Qué no apareció? Una fecha. ¿Por qué esa fecha en particular? Que hay que ir a pasar una fecha, ¿cierto? ¿Por qué no aparece esa fecha en particular? Vamos a descubrirlo. Vamos a poner otro número. Vamos a poner, por ejemplo, el 0. Pongamos el 0 a ver qué pasa. El 0 y le damos Enter. Amplíela. Ya le aparece normal. Y si la tienes acá en formato de fecha corta. Fecha corta. Pero póngala en ese momento en fecha corta. Fecha corta. Acabo de mirar. Bueno, cuando pusimos el 0 nos apareció una fecha, ¿cierto? El 0 de enero del año 1900. Entonces, ¿qué significa? Significa que cualquier número que nosotros escribamos nos lo va a estar convirtiendo en fecha, pero contando a partir de ese día. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, el 5, pongan el 5 a ver qué pasa. ¿Qué pasó cuando le pusieron el 5? Se cambia el 5 de
al 5 de enero, ¿cierto? Entonces miremos que sí está haciendo eso que le acabo de decir, está contando desde el 0 de enero, está contando los números, esa cantidad de números la está sumando a los días. Entonces, si usted le pone, por ejemplo, un 500, él va a contar desde el 0 de enero, 500 días, ¿hasta dónde da? Hasta el 14 de mayo del año siguiente, 1901. Entonces no es que le esté poniéndonos cualquier fecha aleatoriamente, tiene una lógica, está empezando desde ese 0 de enero de 1900 a ponernos la suma como tal del número que nosotros hayamos puesto. En este caso, fecha corta, ¿para qué nos sirve? Pues esto que acabamos de hacer no nos sirve para nada, pero fecha corta es un formato que nos sirve para escribir fechas. Vamos a escribir, por ejemplo, la fecha de hoy, ¿qué es? 2-10-24. Escribámosla así a ver qué pasa. 2-10-24. Y démosle enter a ver qué ocurre. Abre otro libro, ciérralo y abre otro. Es que se le modificaron algo ahí. Nos convirtió en formato de fecha, ¿cierto? Miren que nosotros se lo escribimos súper abreviado. Y miren que él nos lo modificó y nos está poniendo ya el formato correcto de la fecha. Si nosotros arrastramos esa fecha, nos va a servir igual que lo que hicimos ahorita. Arrastren un poquito a ver qué pasa. Nos va a seguir haciendo la secuencia de la fecha, ¿cierto? Supongamos que no queremos la fecha de esa manera, sino la fecha larga. ¿Qué es la fecha larga? Que nos muestra el día. Inclusive podemos convertir todo este rango a fecha larga si lo tenemos todo seleccionado. Si tengo todo este rango seleccionado, podemos hacer automáticamente aquí el cambio a fecha larga. Hagámoslo a fecha larga. No cabe, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer si no cabe? Alargamos. Listo, muy bien. ¿Cuál es fecha larga? ¿Qué nos muestra el día? Día y mes. Miércoles 2 de octubre del 2024. Entonces, ese es otro formato de fecha que también se utiliza mucho. ¿Sí les funcionó? Listo, ahora vamos a pararnos en la siguiente columna. Y vamos a ponerle a esta columna, vamos a ponerle el formato de hora. Formato de hora. ¿Qué pasó en la celda? No pasó nada, ¿cierto que no? Aparentemente. Pero esa celda está programada para formato de hora. Así la celda no haya tenido nada, cuando nosotros hacemos un cambio de este tipo en esa celda, ella ya queda programada. Párense en otra celda, en cualquier otra. Y miremos acá qué dice. General. Ahora parémonos en la que acabamos de modificar. Automáticamente dice hora. Escribamos ahí cualquier número. Escribamos por ejemplo el 10. A ver qué pasa. Ahí es cuando decimos que él se enloqueció, ¿cierto? Él no enloqueció. Esa celda está en formato de hora. Si queremos escribir una hora, la debemos escribir en el mismo formato que nos está mostrando acá. ¿Con qué? Con dos punticos. Dos punticos para los minutos y dos punticos para los segundos si queremos ser muy precisos. Vamos a escribirle las 8 de la mañana. ¿Cómo le escribiríamos entonces las 8 de la mañana? 08, dos puntos, 00. Démoslo así, démosle enter a ver qué pasa. No, la pone automáticamente en el formato de hora, ¿cierto? Y si queremos escribir las 8 de la noche, ¿cómo le escribimos? 20. Hagamos la prueba. 20, 2 puntos, 00. Y le damos enter. ¿Qué nos puso? Las 8 p.m., ¿cierto? ¿Qué pasa si escribimos esto en una celda que no tenga formato de hora? Hágalo en una celda de abajito, 22.00. ¿Se convierte ahora? No, mire que no, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos trabajar con horas, tenemos que venir a
decirle que lo que queremos es que eso sea una hora. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y ahí tenemos otra última que se utiliza también mucho, que es la de porcentaje. Convirtamos esa hora en porcentaje. Ahora, cualquier cosa que escribamos en esa celda, por ejemplo un 5, enter, cualquier cosa que escribamos se va a convertir siempre en porcentaje. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto se llama el formato de las celdas, ¿cierto? Cada celda puede tener el formato que usted necesite. Podemos tener en una hoja todos los formatos si necesitamos. Lo único que debemos tener en cuenta es qué tipo de información es el que me recibe como tal esa celda. Si yo no quiero tener mis celdas con ningún formato, o yo esto lo tengo así y ya no lo necesito así, ¿cómo le quitamos para que esta celda me quede normal? Que yo pueda ahí escribir cualquier cosa normal y que no se me modifique. En general, ¿cierto? Si yo quiero que ya esto quede normal, tengo que decirle que es general. Y en general ya me va a permitir escribir cosas normales. En ese caso, eso estaba en porcentaje. Un porcentaje normalmente está representando ¿qué? Un número decimal. En este caso, ahí lo convirtió. Listo. Bueno, chicas, chicos, eso es todo por hoy. Les voy a llamar a lista, no me escapen.